Dios mío, me está costando mucho ver esta película. O sea, es interesante comparar los elementos del impresionismo con el expresionismo alemán, pero ¿cómo se supone que haré un video hablando de esta vanguardia si me cuesta tanto ver esta película? Tengo tanto sueño. Tal vez, si cierro un momento mis ojos, recuperaré mis ganas de sacar 100 en mi examen de historia del cine. Solo un momento. ¡Despierta! ¿Y tú qué haces aquí? Pues escuché que quieres sacar 100 en tu examen de historia del cine. Bueno, pues estoy aquí para apoyarte y explicarte paso por paso en qué consiste el expresionismo alemán. Ok, pero si yo soy tú y tú eres yo... Shh, eso no importa, confía en mí, ¿ok? Bueno, va. Bueno, entonces es importante que nos posicionemos en 1916. Cuando el cine contaba solamente con 20 años de historia y poquísimos años en la vida de cualquier arte, y su lenguaje comenzaba a ser inventado por D.W. Griffith. Espera, sí recuerdas quién es Griffith, ¿verdad? Claro, Griffith, sí, sí recuerdo. Ok, perfecto. Es el padre de... Ok, esto va a ser mucho más difícil de lo que planeé. Ok, Recuerda que Griffith es considerado el padre del lenguaje cinematográfico por ser el primero en crear montajes tan espectaculares como en Intolerancia y usar recursos como la secuencia narrativa, montaje alterno, montaje invisible, los primeros planos, planos abiertos y cerrados. sí, ya recordé. Ok, pero tú sigue hablando de... Ok, pero entonces no me interrumpas. Pero mientras Griffith estaba operando su sensacional revolución expresiva, los ejércitos alemanes se batían en los campos de batalla europeos y de las salas de proyección germanas se barría implacablemente la producción del enemigo, francesa, inglesa y americana, que en estos años tenía además un marcado cariz antialemán. Entonces, en 1916, el gobierno alemán decidió resolver este problema cinematográfico creando una gran empresa de producción para abastecer al país con películas propias, ideada por el general Ludendorff, ordenada por Hindenburg y apoyada por el poderoso Deutsche Bank. Surgiría en 1917 la célebre UFA, Universum Film AG, eje motor de la industria del cine alemán. Pero, ¿qué crees que pasó? ¿Faltaban cineastas? Pues claro, una fábrica no puede existir sin ingenieros y un arte no puede existir sin artistas. Entonces, al concluir las hostilidades, la UFA atacó de momento el problema de cine alemán por su vertiente industrial. Si el cine alemán tenía que ser grande, era necesario hacer grandes películas, lo que condujo al nacimiento de un ciclo de cine costoso y espectacular, conducido con mano maestra por Ernest Lubitsch. Fue discípulo del titán de la escena alemana Max Reinhardt y en 1913 comenzó a actuar como intérprete cinematográfico en papeles cómicos. En 1918 inició su colaboración con la célebre Pola Negri, a la que dirigió En los ojos de la momia. El año siguiente abrió su ciclo histórico espectacular con la película antifrancesa Madame du Barry, visión tenebrosa de la Revolución de 1789, y lo prosiguió con la antibritánica Ana Bolena en 1920. Esta ofensa industrial de grandes escenográficas y enormes presupuestos dio positivos frutos y Lubitsch, con sus mordaces comedias y sus evocaciones históricas en donde los grandes acontecimientos políticos se explican en función de los enredos de alcoba y deslices, fueron lo que disparó la UFA para anunciar la noticia del nacimiento del gran cine alemán, pues espléndidos exteriores, la utilización del decorado como elemento psicológico del drama, capaz de crear una atmósfera poética e inquietante gracias a una rigurosa composición plástica, anuncian la aparición de este expresionismo alemán. Mira. Todo suena muy interesante, pero todavía no sé en qué se basa ni de dónde viene la escuela. Es que más que una escuela, el expresionismo es una actitud estética
De hecho, nos lleva a las formas más primitivas del arte aborigen. Antes de que el expresionismo irrumpiese en los cines, en la anteguerra alemana, Goya y Van Gogh aportan a la pintura europea la materialización del drama interior a través de formas y colores. Pero el expresionismo se hizo consigna y escuela en Alemania como reto y respuesta al impresionismo pictórico y al naturalismo literario. Frente a la fidelidad al mundo real captado por los sentidos, se alzó la interpretación afectiva y subjetiva de esta realidad, distorsionando sus contornos y sus colores. Las experiencias en esta línea iniciadas hacia 1910 por varios pintores centroeuropeos como Nolth, Klein, Munch, Kokoschka y Kubin, y que llegaron a penetrar en el teatro, en la poesía, en la música y en las artes decorativas, aparecen en el cine en un fenómeno osmótico y tardío con El gabinete del Dr. Caligari en 1919 de Robert Wayne. En el entorno de Wayne destaca la escenografía, una cinemaqueta con características góticas que simulan grandes estructuras con arcos apuntalados, bóvedas de arcos ojivos y de crucería, factores que enrarecen el ambiente en medio de un stomming, o sea, atmósfera malsana. Ah, ahora sí entiendo a dónde va todo. No interrumpas, aquí viene lo chido. Suelen citarse como precursores del expresionismo cinematográfico algunas películas como El estudiante de Praga de 1913, dirigida por Paul Wegener, drama del estudiante Baldwin que por amor vende al diablo su imagen reflejada en los espejos, pues gracias a estos se exaltó el doble, función que indica el desprendimiento de la personalidad volviéndose hacia el personaje, y El Golem de 1914 de Paul Wegener y Henry Gallin, antigua leyenda judía sobre un hombre de arcilla al que el rabino Liu consiguió infundir vida mediante una fórmula mágica. Ahora bien, regresando a Caligari, la película utilizó espacios cerrados, decorados fijos y pintados de acuerdo a la Culture of Light. La luz era quien le daba un tono, además un rasgo psicológico, la naturaleza falseada era un personaje y los ambientes transmitían emoción y carácter. La semejanza con las películas de posguerra es obvia. Gracias al expresionismo, más de un director alemán buscaba generar sombras exuberantes como la maleza y asociar fantasmas con arabescos y caras extrañamente iluminadas. La limitación del cupo eléctrico del estudio sugirió la idea de pintar luces y sombras en los decorados. Esto abría una nueva dimensión imaginativa insólita y subjetivista a la producción cinematográfica. Desechando la movilidad de la cámara, el poder creador del montaje y el rodaje en escenarios exteriores, era un entorno a la vieja estética de Méliès. Además, con una interpretación estilizada y con la ayuda de unos maquillajes sorprendentes, Caligari y Cesare consiguieron integrarse eficazmente en el conjunto plástico. Este filme fue, junto con Charlotte, el primer mito universal creado por el cine y los críticos acuñaron la palabra caligarismo para designar las películas alemanas tributarias de la nueva estética. La estética, sí, seguramente el maestro Eber nos va a preguntar mañana acerca de eso. ¿Qué puedes decirme? Pues eso te va a interesar aún más. La estética expresionista tenía mucho que ver con fantasía y terror. Asesinos, vampiros, monstruos, locos, visionarios, tiranos y espectros poblaron la pantalla alemana en una procesión de pesadillas que se ha interpretado como un involuntario reflejo moral del angustioso desequilibrio social y político. Gracias a las preocupaciones colectivas, el cine representaba estas violentas conmociones sociales en su estremecedora parábola expresionista. En este contexto, Murnau pondrá en circulación el mito del vampiro con Nosferatu, el vampiro, en 1922, adaptación de la novela fantástica Drácula, de 1897, escrita por Bram Stoker. Enfrentándose a la tendencia expresionista de rodar todas las escenas en estudio y en decorados plásticamente dislocados, Murnau recurrió principalmente a escenarios naturales cuidadosamente elegidos. Compuso una única ciudad y rodó sus paisajes parte en Silesia y parte en Eslovaquia. Con esta innovadora introducción de elementos reales en una historia fantástica, consiguió potenciar su estremecedora veracidad. Realismo y fantasía forman un todo coherente en esta historia romántica que debe menos a la vampirología que a cierta temática muy arraigada en toda la obra de Murnau, como la obsesión por la idea de la muerte, el tema de la felicidad de una pareja perturbada por la presencia del mal, y el papel expiatorio de la mujer que con su voluntad de abnegada entregada derrota al vampiro.
A quebrar los cánones teatralizantes del expresionismo contribuyó su utilización de recursos técnicos de filiación vanguardista, como el acelerado y el ralentí, y el empleo de película negativa para señalar el paso del mundo real al irreal. Ok. A ver si entiendo. Entonces, esos horrores eran un reflejo en el plano cultural del desgarramiento del alma alemana, ¿cierto? ¡Excelente! Ya vas entendiendo. Esta vanguardia sirvió como vía de escape para que los alemanes pudieran expresar todo lo que estaban sintiendo al ver su mundo y universo en quiebra. Presta atención a lo que sigue. El expresionismo evolucionó como no podía ser menos, sustituyendo las telas pintadas del gabinete del Dr. Caligari por los decorados corpóreos e introduciendo un empleo más complejo y audaz de la iluminación como medio expresivo, hasta conseguir una película en que toda la intriga se expone casi únicamente por medio de sombras, como su nombre lo indica, el largometraje Sombras en 1923 de Arthur Robinson. Sin embargo, al mismo tiempo que el expresionismo maduraba y se enriquecía con nuevos recursos estilísticos, daba pie a una nueva corriente que ha pasado a la historia con el nombre de Kammerspielfilm. Las experiencias realistas e intimistas de Lubitsch inspiraron con su Kammerspiel, teatro de cámara, a la reacción realista del Kammerspielfilm. El guionista Karl Mayer y el director Lupu Pick rompieron con las fantásticas elucubraciones del expresionismo con dos tragedias que se orientaban hacia el estudio naturalista y psicológico de personajes simples y de ambientes arrancados de la realidad cotidiana. Scherben, de 1921, que narraba la tragedia de un humilde guardavías que mataba a un ingeniero ferroviario que sedujo y abandonó a su hija, mientras ésta enloquece y su madre muere en la nieve. Y Sylvester, de 1923, que muestra la triste historia del dueño de un café que, víctima del egoísmo de su madre y de su esposa, se suicidia en la víspera de Año Nuevo. Aquí ya no hay monstruos ni espectros, sino simplemente lo que se podría hacer pasar por dramas de la vida cotidiana. Claro que la utilización de los objetos como símbolos y cierta estilización dramática nos advierte que el Kammerspielfilm ha nacido en el seno del torbellino expresionista, pues su estética estaba basada en un relativo respeto a las unidades de tiempo, lugar y acción. Otro gran éxito fue El último, triste historia del portero del lujoso Hotel Atlantic, pasando por alto un postizo final feliz que Murnau añadió, sea por imposiciones comerciales o por ironizar a costa del típico happy end americano. El último se nos aparece como la primera obra maestra del cine alemán en su transición del expresionismo al realismo social. Sin embargo, esta historia realista estaba narrada en un lenguaje plástico repleto de reminiscencias expresionistas, como las sombras amenazadoras que transforman la entrada de los lavabos en un terrible antro. Para dar agilidad a este relato cuya acción transcurría en un mundo cerrado, Murnau y su operador Karl Freund introdujeron el empleo de una cámara excepcionalmente dinámica, con travelings subjetivos, atando la cámara al pecho del operador, circulares y movimientos de grúa, conseguido situado la cámara en la extremidad de una escalera de incendios. La cámara desencadenada, expresión utilizada por la crítica de la época de Murnau, causó un enorme impacto en la producción mundial. Junto a Murnau, el vienés Fritz Lang compartió el título del maestro de la escuela expresionista, quien, siendo un arquitecto con espíritu inquieto, le llevó a vivir la bohemia artística de Bruselas y de París, lanzándose a ver mundo en un peregrinaje por África del Norte, Rusia, Indochina, China, Japón y los mares del sur, de donde regresaría con las alforjas llenas de los motivos exóticos que con frecuencia salpican sus películas. Su debut como realizador en 1919 no tardó en proporcionarle un gran éxito popular con el serial de aventuras exóticas de Spinnen, 1919, con sociedades secretas, ritos mayas y diamantes fabulosos, y con el aún más popular serial El Dr. Maus, que en clave de aventuras describía el caos financiero de Alemania. Más sólido fue el impacto causado por su película fantástica Der Muthod, pero el genio arquitectónico de Lang no se conformó con las telas pintadas del gabinete del Dr. Caligari e hizo construir unos impresionantes decorados corpóreos como ese inmenso muro que rodea el Reino de la Muerte, y esta filme causó en el extranjero un impacto similar a la de Madame du Barry de Lubitsch y el gabinete del Dr. Caligari, imponiendo de modo definitivo el cine alemán. Será esta película también la que decidirá la vocación cinematográfica del español cineasta. El expresionismo de Lang, arquitectónico y monumental, épico y solemne, en oposición al refinamiento y lirismo de Munro,
tuvo ocasión de demostrar su madurez en Los Nibulingus. Más que de expresionismo, sería justo hablar de abstracción y geometrismo en esta obra maestra del Monumentalisieren. Por estos años aparece también El camino de la fuerza y de la belleza, de Wilhelm Prager, en 1925, en donde más que exaltar la belleza del desnudo humano, parece querer reafirmarse la superioridad biológica de la orgullosa raza indoeuropea. El colmo se alcanza en la estremecedora visión futurista de Metrópolis, en 1926, la ciudad del mañana en la que la raza de los señores goza de la vida en la superficie, mientras los esclavos infrahombres penan en una región subterránea de pesadillas, poblada por máquinas terribles. Grande fue la maestría imaginativa y arquitectónica de Lang, que supo jugar con espacios, volúmenes y claroscuros, consiguiendo en algunos monumentos imponer imágenes que el espectador ya no olvidará jamás. Metrópolis representa, en suma, el apogeo del expresionismo de dimensión arquitectónica, como Caligari lo fue en su vertiente pictórica. Y, pues, en grandes rasgos, así podría contarse lo que constituía el expresionismo alemán. Ok, entonces el expresionismo alemán se oponía a lo naturalista y a lo neutro de la realidad con un subjetivismo violento y radical. Así es, distorsionaba la imagen de la realidad por medio de la exagerada expresividad con ayuda del maquillaje, la iluminación y todo eso.